Punto segundo, comparecencias de otras entidades o personas. Comparecencia de don Mohamed Abdelai, delegado saharaui para Extremadura, o persona en quien delegue, a los efectos de informar ante la Comisión de Igualdad y Portavocía sobre la situación en los campamentos de refugiados saharauis desplazados a consecuencia de la guerra, especialmente tras los efectos de la pandemia, así como sobre las condiciones actuales de los derechos humanos, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, con número de registro 16.824. En primer lugar, dar la bienvenida a don Mohamed Abdelai, delegado saharaui para Extremadura. Espero que estemos pronunciando su apellido correctamente y, si no, nos rectifique. Agradecemos su presencia en esta comisión y seguidamente le informo del procedimiento a seguir para la sustanciación de su comparecencia. En primer lugar, el Grupo Parlamentario solicitante dispondrá de un primer turno para justificar las razones que motivan su comparecencia por tiempo de 5 minutos. A continuación, usted tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para realizar su exposición. Posteriormente, tomarán la palabra los portavoces de los 4 grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo de 10 minutos cada uno, disponiendo usted nuevamente de un turno de 10 minutos para contestar a las intervenciones anteriores. Así pues, comenzamos. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora Rodríguez Lucero, por tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, Mohamed. Me hace especial ilusión tenerte finalmente compareciendo en esta comisión, porque creo que la labor que haces como delegado del pueblo saharaui en Extremadura es un honor y estás haciendo un trabajo encomendable, porque estás dando a conocer la situación que se está sufriendo en los campamentos y estás haciendo de interlocutor con las administraciones y con las entidades que trabajan por el pueblo saharaui, y también son buenas y lo pueden también rectificar las personas que forman parte del intergrupo saharaui de la Asamblea, que hay muy buenas relaciones y que siempre pues estamos a disposición de dar traslado de las situaciones que están pasando. El motivo por el que hemos pedido tu comparecencia es para que podamos trazar una estrategia y ver propuestas de trabajo en común en lo que nos queda todavía de legislatura, y también porque sabemos que conocer la situación de primera mano, y sabemos también que acabas de llegar de los campamentos refugiados de Tinduf y más nos vas a poder dar in situ pues la situación actual que se está pasando, que está sucediendo en los campamentos, más allá de los efectos de la pandemia, que también ha repercutido y ha sido duramente castigado en los campamentos, y que nos hagas una radiografía también de la vulneración de los derechos humanos que están sufriendo los jóvenes y las mujeres saharauis, así como toda aquella persona que se ofrezca a dar voz y a hacer visible esa vulnerabilidad de los derechos humanos que están sucediendo y que estamos viendo que se está llevando cerca de más de 40 años, ¿no? Entonces, sabemos que hay una predisposición por parte del Gobierno estatal y del Gobierno regional con los campamentos de los refugiados saharauis, y que queremos que nos diga cómo ha sido la ayuda humanitaria que se ha recogido y se ha llevado a cabo en los campamentos saharauis en relación, pues sabemos que hay con el Gobierno estatal y con el Gobierno regional buenas relaciones, pero no sabemos hasta qué punto se ha recibido in situ esa ayuda humanitaria, si se han recibido vacunas y si hay un compromiso firme y político para que esta situación finalmente termine. Es por ello que queremos conocer, de la mano del delegado saharaui, la situación política, social y humana en la que se encuentran los saharauis en los campamentos, porque siempre han sido un reflejo de solidaridad, pero ahora nos toca ser, a los políticos y los que tenemos cargos públicos, ser contundentes y no seguir permitiendo que esta situación continúe. Particularmente y porque he tenido la oportunidad de estar en los campamentos de refugiados en Tinduf, sé de manera especial la situación por la que se atraviesa el pueblo saharaui y también aprovecho la oportunidad para que quien quiera vaya a visitarlos, porque es un aprendizaje vital que te queda marcada para siempre. Le pido que desde aquí se incrementen los esfuerzos para defender sus derechos y erradicar el grave hostigamiento al que están siendo sometidos por el Gobierno marroquí. Pero hoy no podemos desaprovechar la oportunidad, lo vamos a conocer y de la persona que representa al pueblo saharaui, y estamos atentos a escuchar todas las radiografías que nos puede hacer de la situación que están sufriendo en los campamentos de refugiados y qué podemos hacer los parlamentarios de la Asamblea de Extremadura para dar conocimiento de esta situación. Muchas gracias, Mohamed. Bienvenido.
Gracias, señora Rodríguez. A continuación, señora Delay dispone de su turno por un tiempo máximo de 15 minutos para realizar su exposición. Tiene la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar hoy aquí, ante esta honorable comisión que me ha dado esta gran oportunidad para aclarar la situación que vive el pueblo del Sáhara Occidental, antiguo Sáhara Español, tanto en los campamentos refugiados saharaui como en los territorios ocupados. También el acto en sí simboliza el alto nivel de interés y solidaridad con el pueblo saharaui. Señoras, señores, todas estamos al tanto. El 14 de noviembre de 1965 se producen los acuerdos de Madrid, en virtud de los cuales se ejecuta la partición del territorio ante Marruecos y Mauritania sin consultar el pueblo saharaui. Como resultado de dicho acuerdo tripartito comienza la invasión marroquí y mauritana, territorio del Sáhara Occidental, dividiéndola en dos partes. Una parte de la población saharaui quedó en el territorio bajo la ocupación marroquí, sometida a todo tipo de represión, tortura, asesinato y desaparición en los terribles cárceles secretos como Casbeberet, Agdes, Erguna, etc. Y los centenares de desaparecidos cuya familia siguen hasta hoy exigiendo verdad, justicia y reparación. Hasta hoy la población en la zona ocupada sigue siendo reprimida por las fuerzas del régimen marroquí, aislada del mundo, bajo control militar permanente, prohibida la entrada de prensa independiente, activistas de derechos humanos extranjeros y hasta a políticos y parlamentarios españoles y europeos. Dicha situación está ampliamente documentada por los organismos internacionales de vigilancia de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Frontline y otras. La intervención salvaje en el desmantelamiento de Gdemizik y la burla del juicio al grupo de militantes saharauis del mismo campamento, decenas de activistas saharauis de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y de la comunicación se encuentran hoy día en los cárceles marroquíes a un grupo de los cuales condenado a cadena perpetua a 30, a 25 y a 20 años de privación de libertad. O como el asedio impuesto sobre la casa de Sultana Jaya, embajador que se extiende por más de un año hasta hoy. Son tan solo ejemplos de la situación infernal en la que vive la otra parte de nuestra población, que se suma a la prohibición de derecho de manifestación, de reunión y expresión, así como el saqueo constante de los recursos naturales por parte de multinacionales y gobiernos. La otra parte de la población saharaui logró en aquel entonces desplazarse al interior del territorio del Sáhara para salvarse de las agresiones, tortura del régimen marroquí, y semanas después fue perseguida y bombardeada por aviación del ejército marroquí en un Mudraiga, Gilta, Tfariti, finales de 1935. Las fosas comunes recién descubiertas por prestigiosos académicos españoles y asociaciones saharauis de derechos humanos son el mejor testigo de aquel genocidio. Los sobrevivientes de dicha persecución prosiguen su desplazamiento hacia el territorio argelino en condiciones inhumanas en busca de un lugar seguro donde instalarse, que es hoy el campamento de refugiados saharaui. Tras el abandono de la administración española al Sáhara Occidental el 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclama el Estado saharaui ras, con un sinfín de limitaciones de recursos humanos y materiales, dando prioridad a los ámbitos de seguridad de la población, su alimentación, su salud y educación. En 1939, Mauritania firma un acuerdo de paz con el Frente Polisario, revocando todas sus reivindicaciones en el Sáhara Occidental, suscritas en los acuerdos tripartitos de Madrid. Continúa la guerra por Marruecos contra el pueblo saharaui hasta 1991. Se firma el alto el fuego bajo los auspicios de las Naciones Unidas entre Marruecos y Frente Polisario, y con el objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación en base a la resolución 690 de abril de 1991, que establece el plan de arreglo y se instituye la misión de las Naciones Unidas para el referéndum para el Sáhara Occidental, MINURSO.
A causa de la obstrucción sistemática del régimen marroquí y la falta de voluntad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el referéndum sigue sin celebrarse y el pueblo saharaui sigue estando dividido en dos partes, uno por un muro militar de más de 2.700 kilómetros de longitud y más de 7 millones de minas antipersonas. La situación actual en los campamentos de refugiados saharaui. Los refugiados saharaui en los campamentos, según el último censo elaborado por el ACNUR, que es el Alto Comisariado de Refugiados de las Naciones Unidas, junto con otras agencias y ONG, en abril de 2019, a los cuales presta asistencia, asciende a 133.600 habitantes. Y más de 40.000 saharauis se encuentran desplazados en los territorios liberados hasta el día 13 de noviembre de 2021, fecha del reinicio de la guerra contra el pueblo saharaui. Señoras y señores, una población refugiada que a lo largo de 40 años vive en condiciones extremadamente difíciles, caracterizada por la carencia absoluta de todo tipo de medios de vida, sobreviviendo gracias a las ayudas humanitarias. Como resultado de dichas condiciones es muy evidente que dicha población sufra de malnutrición y anemia crónica, en particular en niños menores de 5 años, donde representa la anemia un 40% y la malnutrición aguda y severa un 5% en todo este grupo. También en mujeres en la edad fértil, donde la anemia se registra un 56% de ellas con anemia. Y lo mismo sucede en los grupos más vulnerables, tal como mujeres embarazadas, lactantes, ancianos y personas con enfermedades crónicas y degenerativas. Las instituciones saharauis han estado siempre al servicio de sus ciudadanos en los campamentos de refugiados saharauis, prestándoles servicios básicos como educación, sanidad, alimentación, seguridad y gestión de asuntos públicos en general. Y a pesar de la escasez de los recursos materiales, pero gracias a las ayudas humanitarias recibidas de diferentes organizaciones internacionales y asociaciones de amigos del pueblo saharaui y de comunidades autónomas españolas, se pudo lograr promover un buen funcionamiento y con un nivel de cobertura y universalidad único en la población que sufra de la misma situación. Por ejemplo, en educación, el nivel de alfabetización hoy en día es el 96% en la población refugiada saharaui según la UNICEF, aunque nosotros la podemos considerar que actualmente toda la población está analfabetizada. En la educación primaria y secundaria es obligatoria y universal, gracias a una red de 55 escuelas primarias y secundarias y 23 centros de educación preescolar para niñas y niños entre 4 y 6 años de edad. Lo que afecta a la salud, implementación de una estrategia sanitaria con un paquete de programas de salud destinado a la población en general y a los grupos vulnerables en particular. Y cito como ejemplo programa de salud sexual y reproductiva, un programa de salud infantil, un programa de salud escolar, un programa de atención a enfermos crónicos, a enfermos mentales, a celíacos, un control de vigilancia epidemiológica permanente y otras. Más la atención primaria y secundaria que se está ofreciendo en los campamentos a los refugiados. En lo que afecta a la administración pública actual, todos los ámbitos de la vida de los campamentos de refugiados saharauis están integrados en un programa de acción nacional del gobierno bajo supervisión del Parlamento saharaui. Las diversas instituciones que operan en los campamentos de refugiados saharauis en su mayoría son lideradas por mujeres. La mujer saharaui ha sido siempre un símbolo de resistencia y firmeza en nuestra lucha por la independencia y el lugar que ocupa hoy en la sociedad saharaui lo ha ganado por merecido y empeño y determinación. Hoy en día, la mujer saharaui representa en los órganos del gobierno del Estado saharaui el 30%, más del 30% en el Ejecutivo, más del 37% en el Parlamento y el 40% en las gobernaciones de wilaya y el 52% en las alcaldías y el 70% del personal médico sanitario de los campamentos y el 91% el personal de la enseñanza y educación.
Ante esos logros que acabo de mencionar, seguramente nos surge la pregunta siguiente: ¿cuáles son las fuentes de financiación que han permitido la ejecución y sostenibilidad de estos programas? Y la respuesta es: el Estado saharaui, como saben, no dispone de recursos económicos propios que le permiten garantizar los servicios básicos y vitales para su población, pero gracias a los diversos tipos de proyectos de cooperación y las modestas ayudas humanitarias internacionales y su buena gestión por parte de las instituciones saharauis, se ha podido hacer frente a dichos desafíos desde la equidad y la plena participación. En el marco de ayudas, cabe señalar como ejemplo vivo las donaciones hechas por la comunidad extremeña a los campamentos de refugiados saharauis, y cito como ejemplo financiación de proyectos agrícolas durante más de una década, proyectos de vacaciones en paz, excepto estos últimos 2 años por la pandemia, proyectos de ayuda alimentaria, participación en las caravanas solidarias que suelen salir de toda España, y participación en el proyecto de Madrasa, que es un proyecto destinado a acoger niños y niñas aquí en España para continuar sus estudios. Y para situarnos mejor en la situación actual, es importante destacar 2 sucesos trascendentales. Primero, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud declara el estado de pandemia por el COVID y el mundo se confina, cierra sus fronteras internacionales y la pandemia golpea a todo el mundo, dejando graves daños en todos los ámbitos de la vida. Y el mundo aplica el salvarse quien pueda. Segundo, el 13 de noviembre de 2021 el ejército marroquí invade de nuevo territorios liberados, situados en la zona desmilitarizada en Guerguerat, fuera del Moro, atacando manifestantes civiles saharauis que reclaman el cierre de la brecha ilegal del Guerguerat, construyendo nuevos muros, violando el acuerdo del alto del fuego firmado por Marruecos y el Frente Polisario en 1991 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas. Oficialmente se da por roto el alto del fuego y la guerra nuevamente estalla en el Sáhara Occidental, generando además de decenas de víctimas mortales, la huida hacia los campamentos refugiados saharauis de más de 45.000 habitantes, o mejor dicho, desplazados procedentes de los territorios liberados, formando nueva carga para el acceso de la canasta básica, agua, salud y educación en los campamentos refugiados saharauis. Como sabéis, nuestro pueblo ha abogado siempre por la paz, guardando más de 29 años esperando a las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad a que cumplan con el compromiso de que el pueblo saharaui ejerce su derecho de autodeterminación mediante el ejercicio de un referéndum libre de cualquier presión. Sin embargo, la paciencia de nuestro pueblo, en especial la de las nuevas generaciones nacidas en los campamentos de refugiados, y su anhelo por la paz durante 3 décadas, no fueron valoradas como es debido por la comunidad internacional. Marruecos aprovechaba esa oportunidad para perpetuar y consolidar su política de hecho consumado en los territorios ocupados, hechos que causaron frustraciones profundas al pueblo saharaui. Las repercusiones de la pandemia y la reanudación de la guerra son factores negativos que agravaron la ya precaria situación económica y social en los campamentos de refugiados saharauis. Las infraestructuras básicas, como escuelas, hospitales y otros servicios, quedaron incapaces de ofrecer sus servicios con normalidad dentro de la situación anormal y crónica de los campamentos de refugiados, debido al aumento de las demandas originada por el éxodo masivo de la población que habitaba en los territorios liberados hacia los campamentos de refugiados, así como consecuencia de la reducción gradual de las ayudas humanitarias y en especial las alimentarias. Son 2 años duros más para la población refugiada saharaui, que ha tenido que afrontar como nuevo episodio de su largo viaje de sufrimiento durante 4 décadas o más. Y para concluir, hasta que la comunidad internacional no logra imponer una solución
política justa que garantiza las aspiraciones del pueblo saharaui en ejercer su derecho de autodeterminación, no habrá estabilidad ni paz en la región, lamentablemente. Lo que espera nuestro pueblo del Estado español y de todas sus formaciones políticas es que recupere su papel como potencia administradora en el Sáhara Occidental, a tomar la iniciativa de llevar a cabo el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, según establece la Carta de las Naciones Unidas. Creemos que la vecindad entre España y el Sáhara y las relaciones histórico-culturales que unen los dos pueblos son realidades que habilitan la región a desarrollar un futuro de cooperación, paz y prosperidad más duradero y más natural. La vida en los campamentos de refugiados saharauis en su totalidad sigue dependiendo directamente de las ayudas internacionales, y cualquier cambio de una u otra forma incide directamente en su calidad. Y ese es el punto débil que está viviendo el sistema de gestión en los campamentos de refugiados saharauis. Las instituciones saharauis representan una herramienta fundamental para que las ayudas lleguen a los beneficiarios de forma segura y justa, no solo gracias a su larga experiencia en la gestión equitativa y transparente de su ayuda, sino por la implicación directa en su distribución y aprovechamiento por sus beneficiarios directos. Llamamos a la atención sobre los elevados indicadores de anemia, malnutrición y otras graves patologías crónicas en los campamentos de refugiados saharauis, que requieren una intervención muy directa y muy urgente. El pueblo saharaui, tanto en los campamentos de refugiados saharauis como aquellos que sufren bajo la ocupación marroquí, necesitan de vuestro apoyo, acompañamiento y protección, por sentido de humanismo, pero también de elemental justicia. Eso, por ello, que llamamos vuestra atención, señoras y señores, diputadas y diputados, a contribuir en la medida de vuestra posibilidad en apoyar en los siguientes campos: los programas orientados a mejorar la salud de los refugiados, especialmente la atención primaria, secundaria, y llevar esa estrategia sanitaria a la ejecución. En la educación, esencialmente para cubrir el déficit de material escolar y didáctico en las escuelas. Apoyar los programas alimentarios, particularmente los de carácter agrícola. Apoyar el acceso al agua, saneamiento y protección del medio ambiente. Señora Adelaí, se ha cedido algún minutito, pero tiene que ir terminando. Le recuerdo que tiene luego 10 minutos para ampliar la información. Dos párrafos que me quedan. Y por último, la solidaridad con los presos políticos, sus familiares y con los activistas saharauis en los territorios ocupados, en definitiva, por la defensa de los derechos humanos universales también del Sáhara Occidental, a través del envío de periodistas, personalidades políticos a las ciudades saharauis para romper el cerco mediático y psicológico impuesto por la fuerza de ocupación marroquí sobre nuestra población civil. Y por último, y antes de finalizar mi intervención, os invito a visitar a los campamentos de refugiados saharauis para ver directamente la situación en la que se encuentran los refugiados saharauis, y creo que es la mejor oportunidad, es la próxima Semana Santa. Muchas gracias por soportar esta larga intervención a todas y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tienen la palabra por orden los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor, por tiempo máximo de 10 minutos cada uno, para solicitar la ampliación de la información solicitada. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Rodríguez por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Mohamed, has hecho una radiografía global de la situación, has querido meter también, y creo que para que se conozca el contexto político en el que están los campamentos refugiados y los territorios liberados, y cómo las instituciones saharauis también están haciendo esa interlocución con la comunidad internacional. Yo agradezco la información que has dado, porque creo que para todos los parlamentarios y parlamentarias y para los miembros
del intergrupo al pueblo saharaui, pues nos ha sido muy útil la información que nos ha dado. Lo que creo que nos toca ahora es exigir que a las instituciones que no se les siga dando la espalda y que seamos contundentes con esas situaciones que están sucediendo y que la comunidad internacional no siga dando la espalda y que hay que ser, cuando se vulneran los derechos humanos no se puede estar mirando para otro lado. Yo sí que me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones, que somos conocedores de qué está pasando con el pueblo saharaui y en relación a la situación en Extremadura también, porque, bueno, pues ya aprovechando que estamos en la Asamblea de Extremadura y como tienes luego un tiempo de intervención, a ver si puedes contar más en detalle cómo están esas relaciones y con las entidades que trabajan con el pueblo saharaui. Es cierto que con la pandemia COVID-19 se han tenido graves consecuencias a nivel mundial, pero mucho más duras para los territorios vulnerables, como fue el caso en los campamentos de refugiados saharauis. Imagínense cuando se cerraron las fronteras en todos los territorios, lo que supuso para los campamentos refugiados la paralización de la llegada de ayuda humanitaria, que lo que conllevó eso fue a que hubo una escasez al acceso de productos de alimentación y que se elevara el coste al acceso de esos productos básicos para las familias saharauis, que también se han visto afectadas. Por lo que sí que hacemos un llamamiento para que a través de las administraciones públicas se incremente la dotación económica y en recursos para la ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Supuso también, y también lo has dicho, Mohamed, la paralización de programas como Vacaciones en Paz, no pudiendo venir los niños y niñas saharauis a nuestra región, y lo que significó para sus familias, no solo la tristeza de no poder compartir los meses de verano con sus familias extremeñas, sino que durante esos años los servicios sanitarios que hoy has desglosado tú, como son las situaciones de anemia y de malnutrición, y las mujeres embarazadas que están con esos déficits, pues no se ha podido ayudar a los servicios sanitarios a que las situaciones que se mejoran cuando vienen los niños a Extremadura no han tenido esa atención a los servicios sanitarios, que de momento están en suspenso. Lo que sí se trabajó fue en un programa alternativo, un programa alternativo de Vacaciones en Paz, pero allí en los campamentos, ofreciendo a los niños y niñas una campaña de ocio responsable, acceso a la cultura y formación en igualdad de género. Esta propuesta que se trabajó en los campamentos fue una alegría para la infancia saharaui. Lo que a día de hoy no sabemos, y esperemos que, viendo cómo poco a poco la situación de la pandemia va aflojando, finalmente se pueda llevar a cabo en este 2022 el programa de Vacaciones en Paz, porque lo que supone es, y aquí aprovecho para hacer otro llamamiento, a que si eso es así, el Servicio Extremeño de Salud firme el convenio con las asociaciones de las familias saharauis para que, si se llega a poner en marcha, se le pueda dar ese convenio de prestaciones de servicios sanitarios para los niños que lleguen a Extremadura. Y aprovecho la oportunidad también para hacer un llamamiento a las familias de que, si ese programa finalmente se pone en marcha, puedan ser cada vez más familias las que apoyen al pueblo saharaui, y a través de la Federación del Sáhara en Extremadura haya más disponibilidad de familias para hacer un ejercicio de solidaridad y acogida de niños saharauis. También durante la pandemia, y creo que ha sido un trabajo coordinado desde las diferentes comunidades autónomas, se trabajó en la caravana de alimentos que has contado, y que es una ayuda importante para los campamentos, que se hace realidad, en nuestro caso, en nuestra región, gracias al esfuerzo solidario que hacen las familias extremeñas. Este año, si todo va bien, finalmente en marzo, viajará una plataforma llena de alimentos de Extremadura a los campamentos. Y lo que sí necesitamos es más ayuda pública para que puedan ser más las plataformas de alimentos que puedan llegar y se puedan enviar a los campamentos. Muchas veces se consigue más con la voluntad política que con los esfuerzos solidarios de las familias, que suponen un esfuerzo en su día a día. Por eso pido que si está de la mano de la ECID y de su director, pueden implicarse en que se amplíe esa ayuda para la caravana de alimentos, estará hecho, porque sé que toda ayuda humanitaria será bien recibida. Pero, por otro lado, también ha sido importante la labor de divulgación y sensibilización que se está haciendo, y debemos seguir empujando desde las entidades y administraciones públicas para incidir en la sensibilización social, para contribuir a crear unas relaciones justas y solidarias. Es por ello que también aprovecho para que se hagan esfuerzos necesarios para poder tener abierta la oficina técnica de la Federación Saharaui Extremeña, que debe ser el interlocutor y nexo de unión entre todas las personas que quieren apoyar y trabajar por la causa saharaui.
Y ahora, Mohamed, como responsables políticos, tenemos la obligación de denunciar situaciones de abuso de los derechos humanos, y todos conocemos que en los campamentos saharauis, en los campamentos de refugiados saharauis y en el pueblo saharaui están sucediendo. Has hecho mención al caso de Sultana y su familia, que no es el único en los campamentos, pero que sí ha conseguido visibilizar y ser altavoz de las injusticias y violaciones de los derechos humanos que están sufriendo. Por eso les pido hoy a los parlamentarios y parlamentarias que seamos firmes y alcemos la voz para decir basta ya, que el Gobierno marroquí está sobrepasando límites muy peligrosos y no podemos seguir callados ni permitir que sucedan estas situaciones. Periodistas que se atreven a escribir y publicar referencias y artículos sobre la situación vivida en los campamentos son objetivos de represión y amenazas continuas, encarcelamientos y palizas como castigo, lo que hace que la información que llega es insuficiente y sesgada, y de un tiempo a esta parte prácticamente ha desaparecido, posiblemente como consecuencia de la mano dura ejercida por el Gobierno y la monarquía de Marruecos, que persiguen cualquier muestra de información objetiva. Esto conlleva que la vulneración permanente de los derechos humanos sea flagrante sin que exista la posibilidad de una denuncia pública. Tan solo algunos jóvenes que se atreven a denunciar en medios propios la situación consiguen abrirse una brecha en la información internacional, pero siempre de forma muy diluida y con prácticamente nulo alcance. Por eso es necesario que desde las instituciones internacionales proveamos de los medios necesarios para que estos jóvenes, a los que se les está negando estudiar periodismo, puedan sacar adelante sus medios de comunicación particulares y sirvan de altavoz para un pueblo que permanece amordazado. Porque no es solo estudiar periodismo lo que se está vetando a los jóvenes, es una estrategia permanente de estrangulamiento de cualquier iniciativa juvenil, la que impide que se desarrollen y se formen para un futuro incierto, y mucho menos que sean capaces de desarrollar un espíritu crítico y organizarse para poder defender sus derechos. Esta estrategia se convierte además en el caldo de cultivo ideal para que se vulneren de manera fehaciente y constante los derechos de los más jóvenes, y en concreto de las más jóvenes, fortaleciendo un sistema de indefensión que se transforma en conductas machistas y de agresión permanente a la mujer, amenazada persistentemente de maltrato, abusos y violaciones, sin que nadie pueda denunciarlo ni generar movimientos de conciencia que contrarresten estas tendencias. Retomo aquí la historia que mencionábamos de Sultana y cómo en su relato nos narra cómo durante más de 400 días agentes de la seguridad enmascarados han asaltado repetidamente su casa cada noche, atándoles las manos, vendándole los ojos y amordazándola. Nos ha contado también cómo durante estas redadas ella y su hermana habían sido atacadas, incluso ella violada. Estas situaciones han llevado a muchos jóvenes y muchas jóvenes a decir basta y a empezar a movilizarse, pero las posibilidades para alcanzar cualquier meta son complicadas si no hay una contundencia de las instituciones internacionales. Y la represión que sufren es aún mayor. Por eso debemos de alguna manera contribuir a que estos movimientos igualitarios y de defensa de los derechos humanos se respeten y se consideren, y sancionar a Marruecos cuando los vulnere. Debemos concienciar a nuestra población, además, para que se conozca la situación del Sáhara y no se repitan situaciones como las vividas desde España cuando se prestó asistencia sanitaria a Brahim Ghali, en la que la incomprensión y el desconocimiento de gran parte de la sociedad sirvió para convertir una realidad totalmente humanitaria en un acontecimiento de confrontación y polémica. Por todo ello, es necesario que ningún partido use la situación saharaui como herramienta política, sino con un único fin social, que es la de buscar la vía de solución para esta situación. Debemos conocer que el Sáhara Occidental es un territorio rico en recursos naturales y que posee una de las minas de fosfato más grandes del mundo, lo que supone una de las mayores fuentes de ingresos para Marruecos, además de un enorme banco pesquero, reservas de petróleo, gas, hierro, cobre, entre otros. Estos recursos son saqueados y explotados sistemáticamente e ilegalmente por Marruecos, violando así numerosas leyes internacionales, ya que los beneficios obtenidos por exportación de los mismos no revierten en beneficio de la población saharaui, que además solo trabaja estos recursos en menos del 10% y en condiciones totalmente precarias. Y esto sucede ante una pasividad absoluta de la comunidad internacional. Por eso, Mohamed, hoy he querido hacer también la denuncia pública de lo que está sucediendo con el pueblo saharaui y de lo que está
haciendo sufrir al gobierno marroquí. Y creo que como parlamentarios tenemos que ser conscientes de eso y en la medida de nuestras capacidades y en la medida de nuestras presiones políticas también decir que no vale todo y que no se puede negar o mirar para otro lado cuando se están vulnerando los derechos humanos. Y creo que lo que está pasando con el pueblo saharaui, que más de 40 años no tenga todavía la posibilidad de una autodeterminación. Señora Rodríguez, tiene que ir terminando, Sí, supera su tiempo. Termino ahora mismo. Y simplemente agradecerle, sabe de primera mano que estamos junto con el apoyo al pueblo saharaui. Yo lo único que le pediría y que pudiera ampliar es que lo más urgente, que cree que como parlamentarios de la Asamblea de Extremadura pudiéramos ayudarle al pueblo saharaui. Muchas gracias y disculpa, señora presidenta. Gracias, señora Rodríguez. Continuamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra la señora Pérez por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor delegado, señor Adelay, en primer lugar, gracias por participar en esta comisión y, sobre todo, por la información que nos ha facilitado. Gracias por acercarnos a una realidad que injusta y tristemente se diluye entre los problemas y la cotidianidad del primer mundo, una realidad que reconocemos, pero solo cuando nos la recuerdan. En esto juega mucho en contra los ojos que no ven. Por eso, gracias por hacer que sientan aquí, en esta comisión de la Asamblea de Extremadura, nuestros corazones con esa paleta de colores realista que ha escogido para dibujar el pasado, el presente, el día a día del pueblo saharaui, que aunque a miles de kilómetros en nuestra región la sentimos muy cerca. Coincidimos, como no puede ser de otra manera, en que la solidaridad y la humanidad no entiende de fronteras y tampoco debería entender de pandemia. Por eso hemos tomado nota de todas las necesidades y las reivindicaciones que nos ha trasladado para que desde las administraciones donde tenemos posición pues podamos llevarlas a cabo y ayudarles en la medida de nuestras capacidades. Desde nuestro grupo reconocemos la necesidad de que exista y se refuercen las misiones parlamentarias para constatar la gran labor que están desarrollando los países en los territorios ocupados, la exigencia de que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos, así como que no se vulneren derechos fundamentales como el derecho de expresión, de reunión o de manifestación de la población saharaui en este caso. Por nuestra parte, no podemos más que destacar los acuerdos alcanzados en las conferencias de intergrupos parlamentarios y nos reafirmamos en las declaraciones aprobadas en los parlamentos que hacen alusión a esta labor y la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, que aún espera y reclama su autodeterminación y el cese de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Por eso, desde aquí, seguiremos exigiendo a Marruecos que proceda a la liberación inmediata a los presos políticos y de conciencia saharaui, así como que se deje de vulnerar los derechos humanos en las prisiones, garantizando la integridad física y psíquica de los presos. Desde aquí también trasladamos nuestra solidaridad a las familias. Desde Ciudadanos seguiremos insistiendo cada vez que tengamos oportunidades de las diferentes administraciones que se inste a Naciones Unidas para que promueva, sin más dilación, una solución justa y definitiva al conflicto, solución que, como decía anteriormente, encuentra su sentido en la autodeterminación del pueblo saharaui mediante la celebración de un referéndum. E instamos a la ONU a que dé un paso más y nombre a un relator de derechos humanos para el Sáhara Occidental. También denunciamos el expolio de los recursos naturales a pesar de las asistencias existentes al respecto. Nos preocupan las mujeres que sin duda desarrollan un papel fundamental y decisivo en los campamentos de refugiados, como además usted nos ha explicado muy bien, por lo que entendemos necesario reforzar esa cooperación política con la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y al mismo tiempo entendemos necesario hacer un llamamiento por la situación de invisibilidad de víctimas de violencias de derechos humanos, con especial referencia a las mujeres y jóvenes desaparecidas en los territorios ocupados. ¿Y qué podemos hacer desde aquí? ¿Qué podemos hacer por nuestra parte? Instar a las instituciones públicas y al Estado español a que se siga incrementando el apoyo solidario y humanitario tanto a la población refugiada como a los habitantes saharauis de los territorios ocupados. Y, por supuesto, seguiremos exigiendo y alertando al Gobierno central para que adopte un posicionamiento firme y explícito frente a los reiterados intentos de Marruecos por extender su ámbito
de competencia a las aguas próximas a Canarias, como nos consta que sucede muchas veces para evitar conflictos, que refleja un claro interés expansionista que no es por generar alarma ni desconcierto, es su realidad, pero puede acabar generando más problemas de inestabilidad en la región. Así entendemos igual de fundamental, ya hablando un poco más en clave extremeña, lo que nos compete aquí a nuestra tierra, seguir impulsando los programas que usted nos ha enumerado y que nos orgullece tanto el reconocimiento que desde allí le dan, como el programa de acogida de niñas y niños saharauis, por ejemplo, como ejemplo de solidaridad y las relaciones de afecto y cercanía que es existente entre las familias saharauis y las extremeñas. Gracias de nuevo por su intervención, que nos ayuda a conocer el trabajo y la labor que desarrollan, a conocer de primera mano la realidad con la que conviven. En este grupo parlamentario siempre encontrarán la puerta abierta, el apoyo y el aliento por la defensa de la justicia y la defensa de los derechos universales. Tire de nuestra mano cada vez que la necesite. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. A continuación tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular el señor Albarrán por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Agradecer la comparecencia del señor Abed como delegado saharaui para Extremadura. Comparecencia que ha servido para profundizar y hacer llegar a esta comisión más información sobre la situación de la crisis humanitaria que se está produciendo en los campamentos de refugiados, así como para tener un conocimiento más amplio sobre las condiciones de los derechos humanos en los mismos. Situaciones que se han visto agravadas sin duda por la ruptura del alto el fuego de 1991, producida en noviembre de 2020, y la pandemia que ha provocado el COVID-19, con la consiguiente crisis económica y sociosanitaria sin precedentes a nivel mundial. Estos factores, unidos al cierre de fronteras, han supuesto un fuerte descenso en las aportaciones de los países cooperantes en la realización de acciones humanitarias, influyendo en la falta de cooperantes, médicos, enfermeros y personal cualificado. La eliminación temporal de programas, que también se ha visto afectada, como el programa de vacaciones en paz, la disminución en las aportaciones de las familias de acogida, las caravanas humanitarias. Todo ello ha sido un suma y sigue, que sirve para ratificar aún más las deficiencias, la carencia de infraestructura y de organización en los campamentos. Campamentos que a fecha de hoy albergan miles de refugiados y de ellos muchos son niños. Y estoy de acuerdo con usted, señora Bedalay, que es necesaria más asistencia sanitaria, vacunas, alimentos, agua, formación y otros recursos básicos que permitan mantener unas mínimas condiciones de habitabilidad en los campamentos, así como facilitar que esos niños sean los hombres y mujeres del futuro. En cuanto a las vacunaciones, algo importantísimo para poder salir de esta crisis humanitaria, sí me gustaría saber si usted dispone de información relativa al porcentaje de vacunación contra el COVID que se haya alcanzado y qué cantidad de dosis han llegado de los 30 millones de dosis que el Gobierno socialista del señor Sánchez y sus socios de Gobierno de Unidos Podemos han donado para los países más necesitados, en base al Plan de Acceso Universal de Vacunación Solidaria de enero de 2021. Señora Bedalay, en mayo de 2021, el Intergrupo Parlamentario para la Paz y la Libertad del Pueblo Saharaui se adecuó la declaración que se aprobó en el Senado, por el que el Senado manifestaba su preocupación por la violación del alto el fuego y la escalada de hostilidades que se viene produciendo en Sáhara Occidental, solicitando el respeto a los acuerdos del alto el fuego vigentes desde 1991. Por tanto, la posición del Partido Popular sigue siendo la de la Declaración de La Rioja, siempre a favor del referéndum, el plan de paz y, por tanto, el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. La prórroga por un año más de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, hasta octubre de 2022, el nombramiento del enviado especial de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y su posterior viaje a la zona, ponen de relieve el interés internacional por revivir el proceso de paz, acabar con la crisis humanitaria que se vio en los campamentos de refugiados, así como el respeto a los derechos humanos. Señora Bedalay,
cuenten con nuestro apoyo para mejorar esa situación de crisis humanitaria que viven en el Sáhara Occidental. Es fundamental que el Gobierno español, los parlamentos y las distintas administraciones incrementen la cooperación sociosanitaria y la cooperación al desarrollo. Solo de esta manera podemos ayudar a luchar contra esta crisis que está azotando los campos de refugiados y que plantea un grave problema. Gracias por el trabajo que están realizando y gracias por la exposición que nos ha hecho. Espero que me aclare un poco lo que es el tema de las vacunas. Muchísimas gracias. Gracias, señora Albarrán. Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ayala por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Señora Delay, estoy encantado de escucharle a lo largo de esta mañana en esta comisión y estoy muy agradecido por su intervención porque sabe usted que mantenemos contactos regulares desde el Grupo Parlamentario Socialista, donde intercambiamos opiniones, donde nos facilitamos determinada información para proporcionarles posibles respuestas a sus problemas, fundamentalmente de ayuda humanitaria. Pero me ha parecido muy interesante su intervención porque ha podido poner en contexto, ha podido hablar de los antecedentes, de la lamentable situación humanitaria que se vive en los campamentos saharaui, no solamente a estos diputados que estamos hoy presentes en la Comisión de Igualdad y Portavocía, sino a toda la ciudadanía extremeña que puedan seguirnos desde sus casas. Por lo tanto, doblemente agradecido por su intervención y señalarle que me ha parecido muy interesante que haya hecho usted especial hincapié en el compromiso y en la ayuda de la Junta de Extremadura en proyectos tan interesantes como educación, sanidad, que desde luego están contribuyendo en la medida de lo posible a paliar los defectos de estos años de pandemia, especialmente en población tan vulnerable como la que vive en los campamentos saharaui. Y es que precisamente es de eso de lo que yo quisiera hablar hoy en esta comisión, porque es el objeto de su comparecencia y es las cuestiones o los temas humanitarios, la preservación que ha salido reiteradamente a lo largo del debate de los derechos humanos, los asuntos sociales, en definitiva, todo aquello que tenga que ver con aquellas cuestiones en las que la Junta de Extremadura y este propio Grupo Parlamentario Socialista está más implicada, más interesada, como son, insisto, los programas humanitarios. Pero mucho más allá de declaración de intenciones, somos conscientes que la situación que se vive en los campamentos de refugiados única y exclusivamente se puede paliar con hechos. Aquí los portavoces de los grupos parlamentarios han expresado sus opiniones, han expresado sus ideas, pero yo creo que al Grupo Parlamentario Socialista le cabe la oportunidad de expresar con datos esa sensibilización que tenemos nosotros sobre la situación que se vive en los campamentos saharaui. Y los datos objetivos demuestran que efectivamente, mucho más allá de estas declaraciones de intenciones, ustedes han sido recibidos por todas las instituciones extremeñas en numerosas ocasiones. Mire, me viene ahora a la memoria que el propio presidente de la Junta de Extremadura se ha reunido con su delegado nacional, o incluso que la propia ECIG, a la que se ha nombrado en varias ocasiones en esta comisión, el director general de ECIG ha mantenido múltiples contactos con ustedes, pero no solamente con ustedes, sino también con las asociaciones de familiares, con miembros destacados de la causa saharaui, es decir, hechos, datos objetivos de nuestro compromiso con la causa. Y otro dato objetivo, quizá el más importante, es el compromiso presupuestario. ¿Sabe usted, señora Delay, que nos va a tener siempre a su disposición, al igual que asociaciones, que ONG, que federaciones? Saben ustedes que van a contar con nosotros para que, en vía de concurrencia competitiva, puedan tener acceso
con facilidad a todas esas ayudas que tanto ustedes están demandando y que la Junta de Extremadura tiene una especial sensibilidad en proyectos tan interesantes como son los de educación para el desarrollo. Y por eso quisiera hoy insistir brevemente en que nos gustaría contribuir no solamente a que puedan contar con las habilidades necesarias y así hacer más sencillo el trámite de la concurrencia en la convocatoria, sino que a ello le sumamos la sensibilización en el territorio para que proyectos... Miren, hay uno en especial que a mí me resulta muy atractivo y que me gustaría que volviera a revitalizarse, que es el proyecto de los huertos que proporcionaban frutos frescos a toda la zona. Mire, a mí me gustaría que ese proyecto volviera a ser de nuevo una realidad. A la Junta de Extremadura, al Gobierno, a la propia ECI, me consta que también le gustaría, pero no es menos cierto que no solamente depende del compromiso o de la implicación de la Junta, sino también de su propia capacidad técnica. En cualquier caso, señora Adelawi, que sepa que merece mucho la pena que proyectos como el que acabo de citarle pudieran salir adelante. También sabe usted, señora Adelawi, que es necesario el rigor en el control de los recursos públicos, y lo digo sobre todo por la imagen propia de la causa saharaui. Nos debemos, tanto ustedes como nosotros nos debemos a todos los extremeños en el sentido de poder retomar algunas iniciativas tan interesantes como la que le acabo de citar, pero que para ello es necesario hacer todo el recorrido administrativo correctamente. Y soy muy consciente, porque lo hemos hablado en más de una ocasión, que esa es su buena voluntad. Mire, señora Adelawi, la generosidad, el esfuerzo que se lleva a cabo en programas tan sentidos, y le voy a poner otra muestra, porque además se ha señalado en esta comisión por algún otro portavoz, en programas tan queridos por los extremeños como el programa Vacaciones en Paz. Y hago aquí un pequeño inciso. El programa Vacaciones en Paz se ha interrumpido no solamente los 2 años de la pandemia. Es bueno que sepan todos los diputados, es bueno que sepan todos los extremeños que el programa Vacaciones en Paz se interrumpió precisamente durante el gobierno del Partido Popular durante 2 años, y además se interrumpió de manera unilateral y además con un gran cabreo por parte de todo el sector. Por lo tanto, ese programa tan querido por los extremeños no se ha visto interrumpido única y exclusivamente por la pandemia, sino hay también que hacer un recorrido histórico. En los 4 lamentables años del gobierno del PP, 2 de ellos se quedaron sin el programa Vacaciones en Paz. Y es un tema en el que todos tenemos que unirnos y es un tema que demuestra lo necesario que son estas políticas de cooperación al desarrollo que se realizan desde la Junta de Extremadura y en la que siempre estamos muy satisfechos, muy satisfechos de colaborar. Como por ejemplo, que también ha salido esta mañana, sé que me vienen a la cabeza un montón de proyectos muy interesantes, la caravana de alimentos. Me consta que la Junta de Extremadura desde ya mismo tiene el compromiso de apoyar económicamente esa caravana para que otra vez podamos verla en marcha. Y también es oportuno recordar que la AESCID no solamente es la única parte de la Junta de Extremadura que emplea recursos públicos para beneficio del pueblo saharaui. Hay que contar también con el apoyo, con la presencia de consejerías como Sanidad, como Políticas Sociales, como Educación, y fruto de ese empeño a contribuir a mejorar la situación de los campamentos. Hay un dato muy prosaico, pero es bueno que todos los diputados, que todos los ciudadanos lo sepan. Mire, desde el año 2015, es decir, desde hace escasamente 7 años, la Junta de Extremadura ha invertido más de 1 millón de euros en proyectos y en programas de ayuda al pueblo saharaui. Por lo tanto, no es únicamente sensibilización, no solamente declaración de intenciones, sino que mi misión esta mañana es hacerle ver
a usted, pero sobre todo a todos los ciudadanos extremeños, que la Junta de Extremadura, que la ECI, que su directora general, que el Grupo Parlamentario Socialista está muy comprometido con todos estos proyectos y programas que van pues desde el que hemos nombrado, desde Vacaciones en Paz, hasta el de acceso a agua potable, hasta la protección y acceso a refugiados de emergencia, hasta el Observatorio del Derecho al Asilo, hasta las migraciones forzadas y la frontera. En estos últimos ejercicios presupuestarios hemos invertido dinero en todas estas cuestiones y lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo más importante. Lo vamos a seguir haciendo. Y estoy convencido que ese es el buen camino que se emprendió, por cierto, hace varias legislaturas. Porque está muy claro, señora Adelawi, que necesitamos unir fuerzas para resolver el conflicto del Sáhara. Porque además de las cuestiones sociales y humanitarias que aquí hemos destacado, nadie duda, porque hemos centrado el foco de atención en las cuestiones sociales, en las cuestiones humanitarias, pero nadie duda que el problema político del Sáhara solo se puede resolver desde la diplomacia y con el trabajo que impulse y promueva la Organización de Naciones Unidas, que por cierto, por si acaso alguien lo desconoce, porque me ha parecido deducir de alguna intervención, ya tenemos la presencia de un relator de Naciones Unidas en la zona. Porque además somos conscientes de que miles de personas, usted ha citado antes el dato concreto, están esperando una solución. Y porque, mientras tanto, desde la Junta de Extremadura y desde el ámbito, tampoco podemos olvidar eso a la hora de meternos presión, desde el ámbito de nuestras competencias nos vamos a volcar en todos los aspectos relacionados con la vulneración de los derechos humanos, con la cooperación al desarrollo y, en síntesis, quiero que quede esto muy claro, en síntesis, con todos los programas sociales, con todos los programas sanitarios, con todos los programas educativos en los que precisen nuestra ayuda. Ese y no otro es el ámbito de nuestra competencia. Y en ese sentido, señora Adelawi, sabe usted que siempre nos va a tener muy cerca. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala. Por último, tiene la palabra el señor Adelaí para contestar todas las cuestiones y las intervenciones anteriores por tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones solidarias, en la que nosotros estamos notando perfectamente y profundamente el grado de sensibilización y solidaridad con la causa de nuestro pueblo y de todas las formaciones políticas. Muchas gracias y me siento muy satisfecho, como todos los saharauis que tal vez están viendo ellos también hoy esa comparecencia, ese debate, van a estar muy contentos y van a sentirse de que tienen sus amigos en todas partes de España, en toda parte del mundo y especialmente en Extremadura y en sus instituciones y representantes del pueblo de Extremadura. Es importante. Aquí me ha surgido la pregunta del señor representante del Partido Popular sobre la situación en que se encuentra actualmente los campamentos, lo que afecta la vacunación. La vacuna en los campamentos del país saharaui, y como toda parte del mundo, en principio hemos tenido muchas dificultades de conseguirla. Claro, solo después de aproximadamente unos 6 o 8 meses del inicio de la pandemia, hemos recibido algunas donaciones procedentes de Argelia y más tarde también otras donaciones procedentes de la UNICEF y de otras organizaciones dependientes, organizaciones de las naciones de la Unión Africana, ¿no? Entonces, en ese marco yo no tengo la información suficiente para clasificar más o menos la procedencia de las donaciones de vacunas, pero al fin y al cabo llegó esa vacuna, ¿no? Y especialmente la AstraZeneca y también la Sinovac, creo, la China. Son las dos vacunaciones que actualmente se aplican en los campamentos de refugiados saharauis. El porcentaje, según hasta hace más de un mes aproximadamente, oscila entre 10 y el 2% con dos dosis inoculadas.
Ya saben que la propaganda que se está, y la difusión de problemas de vacuna, las consecuencias que puede dejar una vacuna, también ha tenido su efecto negativo en alguna de la población saharaui, pero siempre hay una lucha contra esa propaganda nociva, y que estamos trabajando a través de las organizaciones masivas, como por ejemplo la Juventud, Unión de Mujeres y otras ONG saharaui, están implementando unas campañas a favor de vacunación. En general, la situación de los campamentos, como he dicho, es una situación que requiere una atención especializada, y especialmente trabajar en el mantenimiento y de las infraestructuras saharaui actualmente, como por ejemplo hospitales, como por ejemplo escuelas, programas de atención de medio ambiente y agua, alimentaria, todo ese tipo de ayudas, ¿no? Y que es necesario, como cité también en mi intervención, de que todos los logros que nosotros hemos podido lograr en perfeccionar la vida en los campamentos de los saharauis siempre ha sido gracias a la intervención y la sostenibilidad de funcionamiento de financiación a los programas y las infraestructuras saharauis mediante las organizaciones internacionales y mediante también las comunidades autónomas españolas y las ONG y todo eso, ¿no? Entonces es un factor importante mantener esas financiaciones a dicho programa y a dichas infraestructuras. También nos cabe destacar que luchar contra los abusos de derechos humanos en los campamentos, en los territorios ocupados, es algo de prioridad a nuestro criterio, porque la población en los territorios ocupados, en el Sahara, en Bojador, en Esmara y en Ayón, están sufriendo diariamente abusos y represiones y maltratos de todo tipo. Y eso es algo que a nosotros nos interesa, que hay que arrojar luz sobre ese aspecto. Hay que intentar enviar observadores, periodistas, parlamentarios, todas aquellas personalidades, todas aquellas organizaciones neutra, para ver directamente qué es lo que coincide. Y para eso también nosotros estamos dispuestos en los campamentos de refugiados saharauis a recibir todas aquellas delegaciones que quieren ver directamente lo que es el respeto de los derechos humanos en los campamentos de refugiados saharauis, y que no tenemos nada que ocultar, porque eso en principio defender el derecho de nuestro pueblo y de todos nuestros pueblos, y el gran derecho es la autodeterminación. Por lo tanto, estamos abiertos a todas organizaciones y a todas personalidades que quieren visitar a los campamentos para ver directamente la situación en que se encuentran. Espero que todos esos mensajes que he oído desde todos los representantes de la formación política y de esa comisión, espero que se llevan. Y estoy seguro de que se van a llevar a la ejecución, ¿no? Porque entiendo de que es un derecho en el que todos coincidimos que se debe de aplicar, y estamos de acuerdo sobre la justa causa del pueblo saharaui. Por lo tanto, contamos siempre en el Sáhara Occidental y en los campamentos refugiados saharauis con el apoyo de Extremadura, de todas sus instituciones legislativas, ejecutivas y de organizaciones civiles, ¿no? Entonces, de nuevo, les agradezco a todos ustedes ese apoyo y esta presencia y esta sensibilización que estáis teniendo junto con nosotros respecto a la causa del pueblo saharaui. Muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias. Gracias, señora Abdelai. Agradecerle nuevamente su presencia en esta comisión y le deseamos que pase un buen día.